Y hoy vamos a hablar de ese diálogo interno. Ayer estuvimos hablando de esas heridas del alma, de esa conversación que tenemos con nosotros, que no sabemos de dónde vienen, pero vienen de cuando éramos pequeñitos. Pero bueno, hoy vamos a ir siguiendo y trabajando en el mindset, y luego os compartiré a los que ya estáis en el grupo de WhatsApp de alquimistas, líderes emprendedores, en vuestra búsqueda de vuestra alquimia interior, un ejercicio muy práctico, también muy potente, que nos va a ayudar a seguir trabajando ese primer bloque, esa primera dimensión tan importante que es el mindset. Y hoy vamos a hablar de esos diálogos internos, de eliminar, como bien dice el título, tus ni se te. ¿Qué se te ocurre cuando oyes ni se te? No sé vosotros, pero yo, y por eso ayer hablábamos de esas heridas y hemos estado compartiendo en el grupo de alquimistas nuestras fotos de pequeños. No sé a vosotros, pero a mí se me dijeron de pequeña mucho ni se te ocurra hacer esto, y luego ya más de mayor, y no me tengo que ir tan para atrás en el tiempo. Ni se te ocurra hacer esto, ni se te ocurra abrir esa sala de Clubhouse, ese diálogo interno, ni se te ocurra hacer tu primer Facebook Live, ni se te ocurra que eres lo suficientemente buena para hacer esto o lo de más allá. Así que vamos a hablar de esos diálogos internos, de eliminar tus ni se te, puntos suspensivos. Y esos ni se te, puntos suspensivos, pues a veces nos vienen de nuestro propio diálogo interior o de otros. Ayer hablamos de los otros. Y si no estuvisteis, os animo a que lo escuchéis en el podcast de Spotify o Apple de Liderazgo 360, o os unáis, que luego lo pondré al grupo de WhatsApp donde estamos haciendo todos los ejercicios relacionados con estas salas. Ayer hablábamos de esos ni se te que se nos inculcan, ¿no? Que se nos meten en ese ADN, en nuestros paradigmas, pues desde que somos pequeños, ¿no? Y que no somos conscientes, y está bien. Lo importante es trabajar en ellos y seguir para adelante, abrazarlos, trabajar en ellos y seguir moviéndonos hacia nuestra cima del éxito. Y eso lo vamos a trabajar además en el máster para emprendedores que empezó en marzo, un grupo de 10 personas, de 10 emprendedores en busca de su cima, para emprender sin el estrés de emprender, vamos a ir de la A a la Z, paso a paso, haciendo tu emprendimiento, no solamente con teoría, sino vamos a ir trabajando en tu proyecto. Mañana lo voy a explicar más en la mentoría grupal que tenemos, de qué va, porque muchos me habéis estado preguntando, porque va a ser un máster no solamente en lo que vais a aprender desde empezar hasta terminar todos los pasos de mindset, estrategia, marca personal y luego aterrizarlo, sino que va a haber paneles de expertos y va a haber masterminds donde vais a poder, en un grupo muy seguro, presentar vuestro proyecto, validarlo, tomar ideas de otros emprendedores que están como vosotros y presentármelo a mí, por supuesto, y sacar y hacer despegar vuestro proyecto de una vez por todas. Vamos a aprender y accionar, aprender y accionar. Y mañana lo contaré un poquito más en esta mentoría grupal que tenemos por aquí. Además, los que vengáis vais a tener alguna sorpresa, dejémoslo ahí. Bueno, pues esos diálogos internos que tenemos del elimina de tus ni sé qué, ni se te ocurra hacer esto, ni se te ocurra lo otro, de nuevo a veces vienen de nuestra infancia, pero luego también pues nos quedamos, están ahí y los seguimos arrastrando, ¿no? Y a veces son debates, no sé si lo sentís, pero a veces incluso son esos debates casi sin control, ¿no? Que a veces necesitas hasta un moderador, ¿no? Porque está ese Pepito o ese diablillo o ese elfo que el otro día pues visualizamos, ¿no? Esa persona que nos hace pensar en nuestros miedos, ¿no? Y el otro elfo, o el elfo bueno, o ese personajito que nos inventamos o visualizamos el otro día, que hubo algunos muy, muy curiosos ahí en el grupo de WhatsApp, que te dice lo contrario, ¿no? Y al final ese moderador, a veces ese moderador o moderadora, a veces es tú misma. No sé si os habéis encontrado en esa situación en las que tienes este debate interno, el que sí lo hagas, y el otro elfo, que es el que te diga ni se te ocurra, ¿no? Ni se te ocurra pensar que tú puedes hacerlo, ni se te ocurra hacer ese lanzamiento, ni se te ocurra hacerlo ahora, ¿no? Y tú estás ahí como en medio.
Y al final la función de nuestra mente es pensar, ¿no? Y tenemos esos pensamientos constantemente. Y dejar de pensar hay que ser una realidad. Mucha gente además piensa que mindfulness, ¿no?, es dejar de pensar, eliminar los pensamientos, que es una de las grandes frustraciones de las personas, ¿no?, que empiezan a intentar meditar o hacer mindfulness y piensan, no, es que no dejo de pensar. Claro, es que mindfulness no significa dejar de pensar, es gestionar tus pensamientos y ser consciente de lo que estás pensando, pero nunca podemos eliminar nuestros pensamientos. Por eso muchas personas se frustran, ¿no?, cuando intentan hacer mindfulness o meditación, y es imposible que nuestra mente se quede en blanco. Entonces a veces siempre hay algo, ¿no?, que atrapa tu atención, y aunque no te des cuenta, pues te trae una idea, te trae otra, y seguramente vas saltando de una en otro, ¿no?, totalmente imparable, y es inevitable. Y no te tienes que acusar, ¿no?, sentir mal de pensar demasiado, porque siempre va a estar ahí. De hecho, yo creo que es una maravilla, ¿no?, que lo hagas. Y el agotamiento per se, ¿no?, el agotamiento mental, al final no te viene porque pienses mucho, sino porque se van acumulando pensamientos, porque no terminas de darles salida, porque estás paralizado o paralizada con ese ni se te ocurra o ni se te ocurra pensar que, y porque te atascas con uno y le das vueltas, ¿no?, como un molino, ¿no?, en la rueda de hámster, mientras te van apareciendo nuevas ideas y decisiones y nuevos estímulos, ¿no? Sobre todo en alguna sala lo hemos comentado, ¿no?, en ese momento que tienes en tu hora sagrada, donde estás a lo mejor meditando o más tranquilidad, o en tu hora de silencio, es cuando la mente está más tranquila y empieza a salir de todo ese subconsciente con esas nuevas ideas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer no es pensar menos, o dejar de tener ese diálogo, ¿no?, contigo mismo o contigo misma, ¿no? Es pensar mejor, es decir, es aprender a moderar, por decirlo de alguna manera, como si fuese esa moderación, ¿no?, cuando están en las campañas electorales en algún país, ¿no?, que tienes ese debate, ¿no?, entre los dos partidos políticos. Bueno, verte como moderador o moderadora y ver cómo puedes gestionar esta conversación, ¿no? Así que vamos a hablar de eliminar, y luego compartiré en el grupo de WhatsApp, que lo pondré por aquí. Eso es un ejercicio para eliminar tus ni se te. Entonces, antes de continuar y hablar de unos pasos que os voy a comentar, aparte de un ejercicio súper práctico, voy a comentar unas sugerencias, ¿no?, para gestionar, o unas estrategias, ¿no?, para moderar estos pensamientos. Pero me gustaría que abramos micrófonos, y el otro día que hicimos cuando hablábamos de los miedos, que nos imaginamos cada uno ese elfo, y lo estuvisteis compartiendo por WhatsApp, ese elfo, ese Pepito Grillo, ese personajillo, ¿no?, que normalmente te paraliza con los miedos. Me gustaría saber si ese personajillo, qué tipo de ni se te ocurra te ha estado diciendo o te dice todavía durante tu vida, ese Pepito Grillo o ese elfo cagón, como en mi caso. Ni se te. ¿Te suena algún ni se te que te han dicho durante tu vida o que te dices actualmente? Buenos días, vamos a abrir micrófonos, y los que estéis por aquí, Isabel, Jorge, Mildori, Sara, Yansuf, Jessica, Juan, Said, por supuesto, sentiros invitados de subir también aquí arriba. Sabéis que esta sala la hacemos entre todos, así que podéis subir para comentar, para preguntar, o simplemente para, que no es poco, para oír un poquitito mejor. Y Ara, por ejemplo, que es un poquito más nueva, que tiene sombrerito, lo mismo, todos hemos estado con el sombrerito, con miedo de hablar, así que si te sientes a gusto, por supuesto, Ara, puedes subir también, aunque solo sea para escuchar o practicar con la herramienta. Y os pongo por aquí, de nuevo tenéis el enlace para la mentoría grupal de mañana, para que reserves tu asiento VIP, porque vamos a hablar de ese tema tan importante que es la estrategia y la marca personal, ¿no? Buenos días, María Pilar. Ni se te. ¿Tú has tenido algún ni se te? Muy buenos días. Mira, yo creo que todos, sobre todo los emprendedores, hemos tenido ni se te. No sé si muchas veces, o sobre todo al inicio o a lo largo. Al inicio, yo cuando doy charlas a emprendedores, digo, os vais a encontrar lo típico,
madres, amigos, hermanos, que se dicen, ni se te ocurra darte de alta de autónomo, búscate una nómina, búscate una empresa, ese suele ser un NISET muy habitual. Y luego, como decías, están los NISET que nos decimos a nosotros mismos. Yo recuerdo hace años, cuando me dieron un premio por empresa en Aragón, hice el discurso de agradecimiento basado en eso, en los NISET. En aquello eran todos los noes que me habían dicho a lo largo del emprendimiento y gracias a los cuales había llegado donde había llegado. Entonces, para mí el NISET, en contra de que sea un freno, creo que por lo maña y cabezuda que soy, me impulsa. Ni se te, digo, como que ni se me, allá que voy y allá que lo consigo. Así que muchas veces lo tenemos que ver más como, o lo deberíamos de ver, no como algo que nos frene, sino como algo que nos impulse. No todo el mundo tiene que estar en la misma línea y en la misma sintonía de lanzarse y de emprender. Y sin embargo, bueno, pues también te encontrarás personas a tu alrededor que te ayuden y te impulsen, incluso a veces aunque no lo entiendan, ¿no? Así que no sé si yo eliminaría mis NISET, sino los dejaría como impulso, ¿no? Como la pólvora que impulsa al cohete cuando se lanzan los fuegos artificiales. Para mí eso sería un NISET, así que por muchos NISET. Muy buenos días y a todos. Buenos días, María Pilar, buenísimo y bueno, pues siempre decimos, con tu gran trayectoria, y me encanta lo que dices, ¿no? El NISET, que se convierta en ese trampolín, más que en esa cosa que nos para de ni se te ocurra porque no eres suficiente, ni se te ocurra ser autónomo, ni se te ocurra emprender, etcétera, etcétera, ¿no? Que en vez de que nos paralice ese pepito grillo o ese elfo cagón o lo que cada uno visualizasteis el otro día cuando hicimos el ejercicio, bueno, pues que se convierta en ese trampolín. Y de hecho vamos a hacer un ejercicio hoy referente a eso. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, eso es NISET, así que quedaros hasta el final porque luego vamos a hacer ese ejercicio. Y mañana de nuevo en la mentoría grupal os voy a explicar, ayer lo hablaba con una persona que está por aquí, mañana os explicaré, bueno, pues esos pequeños ejercicios que os parecen muy pequeños, pues qué razonamiento tienen detrás de la ciencia para que veáis, ¿no? Incluso en pequeños ejercicios como los que estamos compartiendo, el poder, ¿no? El poder de colaborar con tu mente, ¿no? y convertir que tu mindset sea de acero. Mañana os comentaré un poquito más todo lo que hemos estado haciendo esta semana, de dónde viene, y efectivamente esos NISET que se conviertan en trampolín. Y luego vamos a hacer un ejercicio, así que quedaros por aquí. Muchas gracias, María Pilar, por compartir tus NISET y por haberlos superado y ayudar a otros, a muchos asesores también a superarlos. Enhorabuena. ¿Quién más tiene esos NISET? O que le han dicho ese NISET. Sí, adelante, Alain. Buenos días. Hola, buenos días, Nieve, y a todos los que están en la sala. No, yo, como María Pilar, coincido muchísimo con ella. De pequeño era lo que le llaman muy travieso. Y llegó el punto que cada vez que mi mamá me decía, ni se te ocurra subirte ahí porque te caes y te da un golpe, ahí iba yo, pero como el primero a subirme o a hacer la tratada. Y eso fue siempre un detonante, como dijo María Pilar. En mí siempre fue un detonante. Cuando alguien me decía, ni se te ocurra hacer eso, pues era como si me dijera, mira, vete y hazlo que vas a salir bien. Y entonces eso ha sido para mí eso, el detonante de hacer una acción. Cuando a veces yo apenas había visto la posibilidad de hacer algo, cuando me decían, ni se te ocurra hacer eso, era cuando más lo hacía. Entonces coincido mucho con María Pilar en eso. Eso es lo que tenía que decir por ahí. Qué bueno, Alain. Y no sé por qué no me sorprende lo que acabas de decir, ¿no? Por la forma en la que nos explicas, ¿no? Tu trayectoria, tus experiencias de vida, ¿no? El NISET, ¿no? Hay gente que efectivamente es trampolín. Ah, sí, que no se me ocurra, ¿no? Pues aquí para allá que voy de cabeza. Me ha resonado muchísimo, me encanta, buenísimo. Además te imagino, ¿no? De pequeñajos, si me lo permites, ¿no?
yendo por tus nisete, ¿no? Esa parte rebelde y esa parte de que hablábamos ayer, ¿no? De tirarte al trampolín, ¿no? Y de esa parte de efectivamente de esa herida, a mí me pasa, hablo por mí, de esa herida de la traición, ¿no? Que dices así, pues no lo voy a hacer, pues efectivamente voy a hacerlo, ¿no? Y al final esos nisete que vencemos van muy relacionados, al final todo va muy relacionado y por eso os lo estoy comentando en este orden en la sala. Mañana ya os digo, os explicaré un poquito más pues eso, cómo nos actuamos en la vida, esos nisete y cómo actuamos entre ellos va muy relacionado de nuevo a lo que hablamos ayer en la sala. Buenísimo, Alain, porque además es que te visualizo de eres joven pero más jovencito todavía o de pequeñajo. Muchas gracias, Alain. ¿Quién tiene esos nisete? O le han dicho sus padres, ni se te ocurra, o tú misma estás teniendo estos ni se te ocurre el lanzamiento, ni se te ocurra todavía lanzar tu emprendimiento, que no estás preparado o preparada. Hola Nieves, buenos días. Buenos días, Mónica. Pues yo iba a decir más o menos lo mismo que Alain, ¿no? Que basta para que te digan ni se te ocurra hacer eso, que te entra todavía más de intriga y dices, ¿y por qué no será? No, pues no voy a hacerlo. Y yo creo que es un detonante. De hecho, yo cuando mi hija era más pequeña lo utilizaba al contrario. Ni se te ocurra venir aquí porque estoy haciendo algo que no puedes ver. Entonces ya la tenía ahí en un segundo. Y lo utilicé al revés porque digo, como cuando yo era pequeña sabía que si me decían no hagas esto, no se te ocurra pasarte por aquí, pues ibas inmediatamente, lo hacías, pues le di la vuelta y cuando mi hija era pequeña, pues todo lo que yo quería que hiciera era no lo hagas, no vengas, no tal. Y entonces ella inmediatamente lo hacía y así una técnica que me solucionó. Visualizando cuando yo era pequeña, pues digo, pues voy a hacerlo así y muchas veces lo he implementado y ha funcionado. O sea que supongo que es nuestro inconsciente, ¿no? Que basta porque te digan que no, pues ala. Ahí está mi visión de hoy. Me encanta, Mónica, qué estratega, ¿no? Efectivamente sabemos, ¿no? Que dependiendo de la personalidad de cada uno, si nos dicen ese ni se te ocurra, ahí vas de cabeza, ¿no? Y qué bueno, ¿no? El utilizarlo con tu propia hija de decir, bueno, ni se te ocurra porque sabes que precisamente va a ir para allá. Hay otras personas que le paralizan, ¿no? De nuevo, va a depender de nuestras experiencias de vida, ¿no? El que efectivamente el ni se te ocurra, ¿no? El hacer ese lanzamiento ni se te ocurra, como decía María Pilar, el hacerte autónoma, ¿no? Porque es mejor tener una seguridad, es mejor ser funcionario, es mejor trabajar de 9 a 5 en una corporación, ¿no? Que estás en una empresa, que estás teniendo ese salario, ¿no? Asegurado, ¿no? Todos los meses, que no hay nada asegurado hoy en día, pero bueno. Y hay gente, bueno, pues que se queda en ese ni se te ocurra, ¿no? Y dices, pues es verdad, ¿no? Y otras personas, pues efectivamente vas a por ello, ¿no? Modo trampolín. Buenísimo, me ha encantado más la estrategia con tu hija. Muchas gracias por compartir, Mónica. Hola, buenos días. Buenos días, Mildoris. Pues en mi caso, cuando, por lo menos en mi perfil del DIS, tengo el D muy bajo, ¿no? Tengo el D de último, o sea, la parte competitiva y tal. Y a mí basta que alguien me diga ni se te, para que perdona, ¿cómo que ni se te? Entonces me activa, es un activador que me impulsa. Y en el caso de un cierre de una venta, cuando ves que un producto es bueno a una persona y ves un perfil de la idea para que esa persona tome acción, también se puede utilizar así como ha comentado Mónica, ¿no? Es que sería psicología inversa y luego la persona en ese caso toma acción. Así que quería compartir eso. Buenos días, gracias. Buenísima, esa psicología inversa, buenísimo, muchísimas gracias Mildoris. Y efectivamente cómo funciona esa psicología inversa con nuestros hijos, con nuestras parejas, con los clientes, con esos NISET, que al final es esa, efectivamente esa psicología inversa. Lo que pasa es que a veces no la utilizamos con nosotros, dependiendo de la personalidad, y efectivamente, como bien dices, tú que tienes esa formación en el DIS tan potente, dependiendo de la personalidad, pues hay personas que se pueden paralizar, o hay personas que efectivamente es como tú, ¿no? ¿Cómo que me dices, ¿no? Que no puedo hacer esto, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias, Mildoris.
Tinoco, dime a ver cuántos Nisete te han dicho a ti y cuántos te los has saltado por la torera. Me lo veo venir. Muy buenos días. Pues me los he ido saltando todo, Nieve. Porque al final, cuando verdaderamente tengo las ideas tan claras, tanto como por parte de mi padre como por parte de mi mujer, siempre han tenido sus pequeñas creencias limitantes. Entonces, bueno, pues continuamente ni se te ocurra esto, ni se te ocurra lo otro, y al final digo, ¿cómo? Igual que decía Mildori, ¿cómo? Digo, sí, yo lo veo claro, voy a hacerlo tal cual, y ya te digo, cuando he tenido tanta claridad, nunca he dejado que me hayan cambiado el pensamiento personal, porque al final, como no tengas esa decisión, pues al final no haces nada. Buenísimo, muchísimas gracias, Tinoco, me lo venía a venir conociéndote, ¿no? De cómo que. Y fijaros, ¿no? Al final, cuando verdaderamente no regulamos esos pensamientos y no somos conscientes, ¿no? Pues al final incluso podemos tener esa imagen negativa, ¿no? De efectivamente, oye, pues no, ¿para qué ser asesor o para qué emprender, ¿no? Y empiezas a tener ese diálogo interno, ¿no? Ese diálogo que se habla tanto, ¿no? Interno, ese monólogo, ¿no? Donde tú mismo eres moderador o moderadora de ti mismo. Y al final ese diálogo, sobre todo cuando te paralizan con ese ni se te, y dependiendo de cada uno de nuestra personalidad, ¿no? Pues puede incluso pues, el afectarte a esa energía. Un día vamos a hablar, por cierto, de esos puntos donde se nos van las energías, pero bueno, también nos puede afectar esos ni se te y ese diálogo interno por esos ni se te que tenemos o que nos dicen, ¿no? Pues ese rendimiento físico, esa energía, baja autoestima muchas veces, ¿no? Incluso a veces ansiedades, ¿no? Porque dices, bueno, lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago, ¿no? Entonces lo importante es cambiar a ese diálogo positivo, no ese mundo de yuppie, ¿no? En el que todo es positivo, sino verdaderamente que también se habla tanto, ¿no? Y tampoco hay que crear esas falsedades. Pero sí es cierto que, bueno, pues somos capaces de tener esos pensamientos y de cambiar esos ni se te por pensamientos y por acciones, que es lo más importante, de otra manera, ¿no? Porque al final, cómo piensas y qué haces con lo que piensas, por eso es muy importante con lo que haces, con lo que piensas, pues al final está marcando, ¿no? Nuestra vida, pues que sea más o menos feliz, nos sintamos más o menos realizados, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Y entonces tanto si ese filtro es negro o rosa, por poner unos colores, ¿no? Pues incluso la visión que tenemos es irreal, ¿no? Entonces es muy importante esos ni se te que a veces empiezan con esos dialoguillos, ¿no? De ese pepito grillo o de ese elfo cagón que cada uno tenemos. Bueno, pues tenemos ese elfo cagón, pero también podemos tener ese angelito o esa persona que sí tiene ese diálogo positivo y que nos dice, oye Tinoco, oye María Pilar, oye Mónica, oye Mildoris, adelante, sigue, lo puedes hacer, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar en eso, en unas recomendaciones para quitar esa negatividad a esos ni se te y verdaderamente convertirlos en una acción que efectivamente te ayude a accionar. Porque al final nuestra realidad depende de dónde ponemos nuestra atención. Y donde no ponemos nuestra atención al final se expande. Entonces podemos centrarnos en el ni se te todo el rato o podemos efectivamente pues enfocarnos, ¿no? En la parte más positiva. Y al final esos ni se te y esos donde pones tu atención también viene por esos recuerdos que tenemos, ¿no? Que se quedan ahí en la memoria, ¿no? Como vimos ayer. No sé si te habrás pillado alguna vez, ¿no? Se quedan en esa memoria, ¿no? Y alguna vez a mí me ha pasado definitivamente, ¿no? Que esos recuerdos se quedan ahí y a veces pasa, ¿no? Yo alguna vez me he encontrado diciendo una frase que a lo mejor decía mi padre, yo la odiaba, que decía mi padre a lo mejor a mí o a mis hermanos, ¿no? Y de repente te quedas, te encuentras diciendo la misma frase, ¿no? Al cabo de los años dices, por Dios bendito, ¿no? Es decir, ¿cómo puede salir esto de mi boca, ¿no? Entonces es muy importante también que seamos conscientes, ¿no? Que esos ni se te a veces se quedan ahí, se quedan en la memoria, pero no somos conscientes, ¿no? Y llega un momento que ¡pum!, salen, ¿no? Sin saberlos. Entonces es importante ser conscientes de ese tipo de pensamientos, ¿no? Y es al final, lo importante es al final, bueno, pues ser consciente
de si tenemos esa imagen negativa de nosotros o de nuestra vida, si te dejas convencer por esos ni se te, o esos pensamientos que tienes de ese Pepito Grillo, de ese elfo cagón, sin comprobar verdaderamente si es una realidad o no es una realidad, ¿no? Y al final es pues trabajar con nuestros pensamientos, tener muy claros que esos ni se te no son realidad y convertirlos en algo positivo, en caso de que seas una persona de que te paralizan y no dejarte que efectivamente te bloqueen, ¿no? Entonces es lo que vamos a hablar hoy, y luego en el grupo de WhatsApp de Alquimistas, Líderes Emprendedores, voy a compartir ese ejercicio. Así que iros registrando por aquí, voy a dejarle unos minutitos más. Mentoría grupal de mañana, por refrescar un poquito la sala, la mentoría grupal de mañana, en la que vamos a estar hablando de estrategia y de marca personal, así que no la perdáis, porque es el segundo pilar para emprender sin el estrés de emprender, y ese segundo pilar por el que van a pasar las personas que van a estar en el máster de Alquimia Mastery, que empieza ahora en marzo, para emprender sin el estrés de emprender. Así que no os perdáis, si no estáis todavía apuntados, perderos esa mentoría, porque aparte de aprender y practicar, os prometo que vamos a poner en práctica muchas cosas también de marca personal. Pues nos vamos a volver a ver, que ya somos muchos, casi más de 100 ya además, y pues nos vamos a reír, vamos a pasar un buen rato, además de aprender y practicar. Buenos días, se han incorporado por aquí también Antonio, Giselle, Manuel y Vanessa, Miguel, Jesús, Ara, Yansuf, Grecia, Andrea, Francisco, Alberto. Os podéis unir por aquí si así os apetece compartir. ¿Alguien más quiere compartir algún ni se te que se le haya quedado ahí antes de seguir con estas sugerencias? Hola Nieves, buenos días. Buenos días, Manuel, un gustazo. Estoy aquí con papi. ¡Ay! ¿Qué cosa? Dile que nos diga algo, si tiene algún ni se te o no te hace ni caso. Buenos días, Nieves, a María Pilar, a todos tus chicos. Buenos días. ¡Qué cosa más bonita, por Dios! Él está ahora mismo, se está vistiéndose solo porque es que es un campeón. Y se ha hecho un fuerte aquí en el cuarto de baño. Y está vistiéndose, poniéndose sus pantalones. Y ahora la camiseta. Bueno, María Pilar, Nieves, buenos días a todos, Tinoco. Encantado de estar aquí, os escucho todos los días. Y aunque, por mi situación ahora mismo familiar, que hay que atenderlo lo primero de todo, pues no puedo hablar mucho, pero intento hacerlo por WhatsApp, intento estar todo lo implicado posible. Yo os quería comentar el Nícete cuando yo era pequeño. Era algo que, enseguida tus padres te veían hacer algo que ellos no lo tenían claro, y hasta su voz cambiaba. Ni se te ocurra hacer eso, ni se te... Hoy en día a mi hijo, como es lógico, le sale a uno la vena de padre. No pasa nada. Al revés. Tienes que ponerlo al revés, disculpad. Y hoy a mi hijo, al contrario, hoy, como es lógico, te sale la vena de padre, y claro, cuando te sale esa vena de padre, pues no quieres que a tu hijo les pase nada. Pero llega un momento que les dices, no, hazlo y verás cómo, o verás lo que pasa, y verás lo que sí te está diciendo papá razón o no. Entonces, en ellos ya cambia, ya no se crea ese temor, ¿no? Hoy mi padre me ha dicho esto. Al contrario, ellos mismos dicen, ostras, pues voy a hacerlo, e incluso les ayuda a hacerlo, ¿no? A pegar ese salto en el charco, a cosas livianas, pero que a su vez le está dando siempre el punto de decir, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Qué tengo yo o qué es lo que no puedo hacer porque mis padres no me lo hacen? Entonces, quizás ese tipo de técnica a nosotros, a María José y a mí, nos ha servido de mucho para que ahora mismo tengamos unos hijos que son valientes, aunque se equivocan como todo el mundo, pero que no les da problema ni tienen ningún problema a la hora de tomar decisiones, y en eso tienen que estar sus papás, como siempre. Muchísimas gracias, Nieves.
Muchísimas gracias a ti, Manuel, y qué bonito que estés ahí, y definitivamente puedo notar por la energía de tu niño por allá que pocos ni se te, ¿no? Y basta que le digas ni se te, va a ser de esos que va a decir, no papi, lo voy a hacer de esta manera o de la otra. Se nota la energía, ¿no? En la que habla y la que hablas tú, así que muchísimas gracias por compartir, Manuel, y por estar con nosotros incluso cuando estás en esos momentos de no negociables con la familia. Se agradece, se agradece. Pues fijaros, os voy a compartir ciertas sugerencias, ¿no? La primera es el practicar esa autoafirmación, ¿no? Porque las autoafirmaciones, que no es vivir en el mundo de Yuppie, el mundo de Disney, ¿no? Esa positividad falsa, ¿no? Pero sí es cierto que esas autoafirmaciones, que lo vimos cuando hablamos de los hábitos y de esos rituales matutinos, pues al final son declaraciones que tú te haces, ¿no? Esas frases en positivo que te dices a ti mismo con fortalezas y verdades conocidas. Y vuelvo a repetir, fortalezas y verdades conocidas. ¿Y por qué lo repito? Porque no se trata de decirte cosas positivas sin ton ni son, ¿no? De estar en el mundo de Yuppie, ¿no? Si verdaderamente el hacer ese inventario de cualidades, de tus puntos fuertes, de tus habilidades, y no las ninguneemos, ¿no? En la cultura hispana, comparada con la anglosajona, tenemos un gran poder de ningunearnos. Y todos tenemos grandes fortalezas, todos tenemos esa alquimia interior, y todos tenemos, ayer lo hablaba con una persona, digo, según termines, y tú sabes, a ti, a quien te estoy hablando, que según terminamos la conversación, digo, ahora mismo póntelo, ¿no? en tu diario, si tienes un diario de gratitud, de esas grandes cosas que estás alcanzando, ¿no? Pero tenemos una gran tendencia a ningunearnos. Y esas autoafirmaciones, ¿no? Pues nos van a ayudar a vencer esos pensamientos negativos que se están creando ahí, ¿no? Y no van a hacer que desaparezcan, ¿no? Obviamente esos pensamientos negativos, pero ayudan a reprogramar poco a poco, ¿no? Tu pensamiento, y reducir definitivamente esos bloqueos. Entonces, si tienes algún ni se te, aunque ahora lo sustituiremos de manera más directa en el grupo de WhatsApp, definitivamente esa afirmación, ¿no? De fortalezas y verdades conocidas. Básate en la realidad. Olvídate de lo que te dice tu Pepito Grillo o lo que te dice tu elfo cagón, o cómo tú personalices o imagines esa persona, ¿no? que te suele meter miedo, ¿no? Luego también el estar en el presente y aceptar en el presente, ¿no? En este instante, porque en este instante, en el aquí y en el ahora, lo tenemos todo, y solo cuando estás en el pasado o en el futuro es cuando estamos en el sufrimiento. Y ahora, en el aquí y en el ahora, es donde puedes verdaderamente construir, ¿no? Tu siguiente paso, ¿no? Ni se te ocurra. Entonces, normalmente ni se te ocurra ya te lleva, ¿no? Obviamente al futuro. Ni se te ocurra abrir esa asesoría, ni se te ocurra ser emprendedor, ni se te ocurra ser autónomo, ¿no? Entonces ya te empiezas a pensar en las consecuencias, además negativas, con lo cual verdaderamente cuando estás en el aquí y en el ahora es cuando tienes ese poder de verdaderamente de tomar tú la decisión, ¿no? De dejar esos, si tuviera dinero, si tuviera confianza, o cuando tenga dinero, o cuando tenga confianza, ¿no? Porque eso no te va a ayudar de mover el culo, de levantarte de la silla. Porque viene de un punto de escasez o frustración, ¿no? Entonces eso lo vamos a trabajar ahora con este ejercicio que os voy a compartir. Escribir ayuda mucho, lo hemos hablado, ¿no? Y sé que muchos que vosotros escribís, ¿no? Una forma de quitar ese Pepito Grillo de la cabeza, o esa conversación, ¿no? Que comentaba al principio, que a veces nos convertimos moderadores, ¿no? De ese ni sé qué del Pepito Grillo, y de la otra persona que nos dice, sí, venga Nieves, adelante, o Alain, adelante, o María Pilar, adelante, ¿no? Y estás tú ahí moderando, ¿no? Como si estuvieses viendo un partido de tenis entre Nadal y Ferrer, ¿no? Mirando de un sitio para otro, ¿no? Y tú ahí moderando, ¿no? Cuando lo escribes, cuando lo sacas de tu mente, ahí empiezas a ser momento foto, y cuando ves ese momento foto de que lo que has escrito, ahí te das cuenta de, vaya tontería de lo que estoy pensando, ya está aquí mi Pepito Grillo, ¿no? Ya está aquí mi elfo cagón diciéndome tonterías. Sácalo de tu mente,
porque cuando lo sacas de nuevo lo ves momento foto, y cuando lo ves momento foto, especialmente si eres una persona mucho más kinestésica, ¿no? Que te gustan las cosas visuales, lo vas a ver blanco y negro de vaya tontería que está teniendo mi diálogo, ¿no? Con esos ni sé te, ¿no? Que nos han puesto o que tú te estás poniendo. Y luego identificar, ¿no? El cuarto, identificar tus voces internas, ¿no? Y silenciarlas, porque con lo que comentaba anteriormente, ¿no? En la memoria se quedan esos pensamientos a veces que no somos conscientes, ¿no? Y de nuevo yo os comentaba, ¿no? A veces, alguna vez me ha pasado diciéndole a mis hijos algo que me decía a mí, mi padre, ¿no? Y la primera vez que me ocurrió, bueno, pues te quedas totalmente diciendo, la madre que me trajo, ¿no? ¿Cómo puedo sacar esto de mi boca, ¿no? Porque pensaba que la había olvidado y de repente me he sonado, ¿no? Igual que mi padre o igual que mi madre, especialmente mi padre, y dices, madre mía, ¿no? Y ahí está. Y son voces internas que te hablan, que están ahí. Y son juicios, como hablábamos ayer, de ti, de la niñez, y de repente a veces te sorprendes, que suele, ¿no? Porque es que está ahí, no va a desaparecer, ¿no? Pero para que verdaderamente, para que no tengan ese poder, pues debes hacerlas conscientes. Simplemente, oye, sé que está ahí, sé que esta voz sigue ahí en mi memoria, porque la memoria está ahí. Simplemente reconocerlo y ya decirles efectivamente a ese diálogo interno de lo que piensas, y eso no es cierto, ¿no? Y decir a esa voz, pues eso, que no, eso no resuena conmigo, eso no funciona conmigo, ¿no? Pero la memoria está ahí, tampoco de nuevo la podemos anular, ¿no? Y es normal. Yo, como siempre digo, no hay que juzgarnos, es normal, casi incluso hasta reírnos de ese pepito grillo o de ese elfo, como tú quieres visualizar esa memoria o ese diálogo interior, y decir, bueno, pues ya ha salido esta parte de mi memoria del ni sé te que me decía mi padre, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Luego el quinto es sonreír, y como no podría ser menos, y achuchar, ¿no? Porque a mí me encanta la gente y lo hemos hablado mucho. Yo creo que aquí nos sonreímos y nos reímos mucho en esta sala que cuando la trabajamos María Pilar y yo, pues es el gran propósito, ¿no? De esta sala, de levantarnos con energía, pasarlo bien por la mañana y, bueno, pues crear ciertos niveles de energía, de liderazgo y de inspiración que nos acompañen el resto del día, ¿no? Y al final la gente que sonríe para adentro, incluso esa sonrisa que te hace preguntarte qué estará pensando esa persona, o para afuera, ¿no? Al hablar, al saludar, al trabajar, porque al final la sonrisa es esa energía positiva para quien la da, es decir, para ti, y también para quien la recibe, ¿no? Y si cuando estás teniendo ese diálogo interno negativo, de nuevo, y ves ese pepito o ese elfo, dibujas esa sonrisa en tu cara y dices, ya está aquí, tu cuerpo, créeme, tu cuerpo va a lanzar una energía positiva, porque ya sabe que es exterior a ti. Ayer lo hablaba con una persona y dice, es increíble, desde que hemos hecho este ejercicio, lo que me ha ayudado. Bueno, eso viene del PNL y ya os explicaré más mañana, ¿no? Pero es mucho más profundo, ¿no? Pero tú, cuando lo sacas y cuando lo visualizas, incluso cuando lo ridiculizas, ¿no? Pues y sonríes, pues tu cuerpo lanza esa energía positiva, ¿no? Que hace que tu mente sea capaz de transformar ese pensamiento o al menos, por lo menos, relativizarlo, ¿no? Que ya es mucho. Y es ese poder de crear personajes, ¿no? que hicimos ayer, y de tratar esos pensamientos con humor, ¿no? Va muy ligado el sonreír, el crear esos personajes y tratar esos pensamientos o esos personajes con humor, ¿no? Con ese pepito grillo o ese enanito. Y hoy vamos a practicar esa autoconfianza con tus ni sé te. Porque a veces para algunos es más fácil, para uno no es tan fácil, pero definitivamente cuando empiezas a practicarlo y cuando empiezas a poner al lado de tus ni sé te, empiezas, como muchos habéis dicho aquí, la mayoría, fenomenal, y además eso va muy relacionado también con el tipo de perfil en estas salas, emprendedores, líderes, muchos en el DIS, ¿no? Muchos Ds, muchos SIS, muchas personas de acción, muchas personas que queréis conseguir resultados, ¿no? Pues va muy ligado, ¿no? A esos perfiles. Seguramente si estuviésemos en otro tipo de salas, en otro tipo de conversación, encontraríamos personas que sí están a lo mejor más
más tan en su interior, a lo mejor no buscan tanto los resultados, no tienen tanto ese liderazgo externo, ¿no? Y si se dejan, a lo mejor no tienen tanta fortaleza como para luchar con esos tú ni sé qué. Pero es muy importante el seguir practicándolo, porque como decimos, ¿no? Esos ni sé qué, pues al final son pues como un músculo, y como un músculo pues lo debemos seguir practicando. Así que voy a poner por aquí, a ver si puedo por acá, el grupo de WhatsApp para los que no estáis todavía. Digo todavía, ya os he puesto por aquí la sala de mañana, ¿vale? La mentoría grupal de liderar, impactar y emprender, en la que vamos a hablar de ese segundo campamento base de estrategia de marca personal súper potente. Va a estar mañana, no os lo perdáis. Y voy a abrir por aquí el WhatsApp, ¿vale? De alquimistas, donde estamos haciendo estos ejercicios todos los días, practicándolos, dando retroalimentación, creando ese grupo de súper alquimistas, líderes emprendedores en busca de esa alquimia. Y por ahí voy a ir compartiendo, vamos a hacer el ejercicio de tus ni sé qué. Así que voy a dejaros unos minutos para los que no estáis todavía en el grupo, porque según terminemos vamos a hacer el ejercicio por allá, ¿vale? Porque hay que tener coherencia. Sí, me gusta pues que las personas que estáis en esta sala, las personas que lo hablábamos el otro día en la mentoría grupal del pasado jueves, que efectivamente pues tengáis esa coherencia. Si estáis en la sala, si queréis venir a las mentorías grupales, pues tener coherencia, ¿no? Con aparecer en vuestra vida, con mover el culo y con efectivamente compartir y animar a otros. Bueno, pues vamos a hablar ahora, cuando nos vayamos para allá y terminemos esta sala, que os voy a compartir el ejercicio. Vamos a hablar de esa vocecita, ¿no? De ese ni sé qué, que a lo mejor has tenido en el pasado o que todavía ocurres, porque si hay algunas cosas en tu vida que no estás haciendo, tú estás poniéndote tus propios ni sé qué. Esos bloqueos, ¿no? Ese miedo a lanzar esto, todavía no lo voy a hacer, ¿no? Te lo estás diciendo a ti mismo en cierta manera. Entonces vamos a hacer esos tú ni sé qué y los vamos a cambiar. Los vamos a cambiar por algo que te va a ayudar a verlo de manera positiva y a tomar acción. Así que si es algo que te interesa, si es algo que quieres tener coherencia con tus ni sé qué y con efectivamente liderar, aparecer en tu vida y emprender sin el estrés de emprender y encontrar tu alquimia interior, vámonos para allá, ¿vale? Así que antes de cerrar la sala, ¿vale? Porque el ejercicio lo voy a compartir por allá, si queréis os podéis unir en este grupo de WhatsApp. Me gustaría que terminemos la sala hoy pues con una palabra, con un hashtag, y de nuevo según terminemos me voy a ir para allá, para el WhatsApp, donde os voy a poner el ejercicio de hoy para compartir y eliminar tus ni sé qué por algo positivo que vas a accionar. ¿Con qué palabra nos llevamos hoy? Pedazo de sala de ni sé qué y muchas personas de acción, muchas personas que estáis utilizando esos ni sé qué o los habéis utilizado en vuestra vida, ¿no? Maravilloso, como trampolín. ¿Con qué palabra os vais hoy? Que os mantenga esa energía positiva y esa antorcha y esa lucha de encontrar vuestra alquimia interior para superar esos ni sé qué que se os crucen por el camino. ¿Qué palabra os lleváis hoy o qué hashtag antes de cerrar la sala hoy? Permítete elegir. Qué bueno. Permítete elegir. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra con la que os habéis quedado hoy y os ayude a mantener el nivel de energía alto? Respira, confía y avanza. Respira, confía y avanza. Buenísimo, Giselle. Bueno, pues yo definitivamente me voy con trampolín. Hoy con la palabra me voy con trampolín, me resuena.
con el NISET, el utilizar el trampolín para efectivamente superar los NISET. Mañana de nuevo mentoría grupal y mañana vamos a empezar a hablar ya de marca y estrategia. Vamos a terminar la sala. Muchísimas gracias Marta, María Pilar, Alain, Mildoris, Isabel, Manuel, Jessy, Tinoco, Antonio, Giselle, Manuel, Mónica, Jesús, Vanessa, Alberto, Yolanda, Miguel, Ara, Yansuf, Grecia, Carisma y Andrea. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Que los NISET no os paralicen, al revés, que los utilicéis con trampolín y si queréis saber el cómo, pues nada, nos vamos ahora mismo al grupo de WhatsApp donde os comparto un ejercicio para ayudaros en el día de hoy. Muchísimas gracias, mañana nos vemos por acá un ratito más y ahora me voy corriendito a ese grupo de WhatsApp de alquimistas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hasta mañana. Muchas gracias, Nieve. Muchas gracias. Hasta mañana, cerrando salita. Y nos vamos corriendo para allá al grupo de alquimistas. En 3, 2, 1 y nos vamos para allá.